Señoras y señores, qué partido que acabamos de ver en la Caldera del Parque, en un reducto allí de Tucumán Lawn Tennis que estaba abarrotado de hinchas de la naranja, listos para ver lo que yo incluso pensaba que iba a ser victoria de Taruca frente a Pampas. Bueno, gente, no ocurrió. ¿Por qué? Porque el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón tuvo otra idea y jugó posiblemente los mejores 80 minutos en el último año y monedas, sin duda alguna, de lo que ha sido esta temporada, lo mejor de Pampas. No solamente por lo que fue el final, que claramente nos deleitaron con ese scrum que va para adelante, encima teniendo como rival a Francisco Moreno, que viene siendo el pilar más dominante de la competencia, sino también por lo que hicieron en el primer tiempo. Si bien los primeros 4 o 5 minutos fueron de puro dominio de Tarucas, que de hecho llegan al try gracias a Mateo Pasquini, la realidad es que luego fue un concierto del equipo visitante con un grandísimo Santiago Cordero, esto hay que decirlo, autor de 2 conquistas. Es cierto que le tocó ser el finalizador justamente de la secuencia en ataque, pero fue un gran partido de Cordero. Se nota que es un jugador que lo tuiteaba hace un rato, está en otra sintonía, le sobra, es... Muchachos, esto es como un jugador amateur jugando con un profesional. Es demasiada la diferencia. Siempre recuerdo las palabras de un jugador de la NBA que siempre se decía que era el peor. No me acuerdo bien. A veces me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Era un pelado que siempre se decía que estaba entre los peores jugadores de la historia de la liga. Y él decía algo que es cierto. Creo que jugaban, si no que jugaban en los Celtics o jugaban en los Lakers, que él estaba más cerca de Michael Jordan que la gente común de él. Y es cierto, gente, es cierto. Acá nos damos cuenta que los comunes mortales estamos muy lejos en lo que sea, ¿no? Sobre todo en lo que es el deporte, estamos muy lejos de los profesionales. E incluso a nivel élite, te das cuenta que Santiago Cordero está varios peldaños, varios escalones por delante de sus propios compañeros. Si bien, por ejemplo, Santiago Pernás es un gran jugador, Tobias Wade, que hoy no estuvo presente, y la verdad es que no lo extrañaron más allá de que venía haciendo un gran trabajo para la franquicia que representa la UAR y que tiene mayoría de jugadores de la urba. También, bueno, hay otros muy buenos jugadores, en este caso como Bautista Farisé, de quien también voy a hablar. Pero Santiago Cordero es un jugador que te das cuenta que pasó por la creme de la creme. Estuvo muchísimos años en los Pumas, fue fundamental en aquel equipo del 2015 que obtiene el 4.º lugar en la Copa del Mundo de Inglaterra. Luego también, la verdad es que tuvo altibajo. Yo recuerdo que tuvo un accidente allá por comienzos del 2016 que termina para mí marcando negativamente su carrera en el seleccionado, porque creo que a partir de allí no volvió a ser el mismo ni en Jaguares ni tampoco en los Pumas. Pero es cierto que luego en Exeter, al final en Cognach, en Bordeaux-Bègles tuvo grandísimos rendimientos, sobre todo en Exeter y en Bordeaux, ¿no? Son dos clubes donde yo creo que Santiago Cordero dejó una muy pero muy buena imagen. Y la realidad es que hoy vimos ese Cordero, ¿no? Ese Cordero que uno anhelaba, deseaba poder ver en cancha. Un jugador elusivo, un jugador rápido, un jugador con olfato de try. Así que bueno, yo creo que todos los laureles hoy son para el jugador formado en Regata Bellavista, que recordemos que se retiró de los Pumas hace un año nomás, porque fue justamente en la última ventana de julio. Recuerdo partido contra Inglaterra, fue contra Inglaterra en la cancha de Estudiantes, el último encuentro de Pelusa. Así que bueno, sacándolo a Cordero, Bautista Farisé también tuvo una actuación maravillosa. Un amigo me escribía en el entretiempo y me decía: Bautista Farisé es el George Ford argentino. Obviamente no hablamos de en cuanto al mismo nivel, sino al estilo de jugador. No hace nada maravilloso, pero hace las cosas bien, patea bien, es un jugador ordenado. Posiblemente no vaya a atacar la defensa, pero es un jugador que a mí me gusta. Yo lo que estoy viendo de Farisé me gusta, no los quiero pedir para los Pumas, no me malinterpreten, gente, pero es un jugador correcto. No cuenta su juego correcto, estuvo en Argentina 15 en la última ventana de noviembre. Recordemos el seleccionado nacional de desarrollo enfrentó a Bristol y a Munster. En realidad fue Munster, luego Bristol. Y bueno, Farisé está claramente en el sistema. Insisto, no para estar en los Pumas, yo no creo que le dé para los Pumas, pero sí para estar como una alternativa, ¿no? Por ejemplo, el caso, no sé, de Lorenzo Golidio, Jero Gómez Vara, son jugadores que están bien, que estén, por lo menos que los tengas anotados en una lista profunda. Y después,
La realidad es que Agustín Fraga demuestra que es un 13 muy bueno. Por lo menos para lo que es el Super Rugby Américas es muy bueno. Para los Pumas no lo sabemos, al igual que Tobias White, quien, insisto, en el día de hoy no estuvo en cancha, pero tuvo un gran arranque de torneo con esas 3 primeras fechas. Después Lucas Margueri para mí tuvo su mejor partido hoy en lo que tiene que ver con el equipo de Pampas. Y con respecto a Tarucas, insisto, muy bien Mateo Pasquini. Creo que lamentaron no haber puesto a Francisco Moreno de entrada. Uno estipulaba, uno podía llegar a pensar en lo que iba a acontecer en este partido. Y dice, bueno, Francisco Moreno va a ser ese jugador que entre como impacto, cambie el resultado a través del scrum. Bueno, no pasó porque cuando entró en cancha el partido ya estaba inclinado en favor de Pampas, dirigidos por Leguizamón, y no se les pudo dar. Y la realidad es que ese último scrum en el cual Pampas va para adelante, no digo que sea pura y exclusiva responsabilidad de Moreno, pero es un mensaje, ¿no? Es un mensaje de que hoy a Pampa le salió todo y a Tarucas la realidad es que las cosas no le salieron. Para mí el resultado 43-22 es bastante exagerado. Era un partido por un margen de 7-10 puntos en el mayor de los casos, porque Tarucas generó mucho y no concretó. De hecho, en el segundo tiempo tienen una amarilla en la cual creo que llegan al try y después estuvieron un montón de veces cerca de entrar al try. Hubo una pelota que se les cae entrando con un mol, hubo otra que la traban arriba. Para jugarte para Pablo de Luca, gente. La verdad que De Luca es un árbitro que a mí no me gusta. Me parece que es soldadito del Pepón al Senmi, ¿no? Que les gusta, le gusta demasiado la cámara y hablan muchísimo. Hablan muchísimo con los protagonistas, hacen gestos y la realidad es que es aburrido. Es aburrido porque los protagonistas son los jugadores. Así que bueno, yo creo que el mejor árbitro es el que pasa inadvertido, el que solamente aplica el reglamento y nada más. Pero bueno, sacándolo a De Luca, quien es una habitué ya obviamente del referato, no solamente a nivel urba, sino también a nivel Super Américas. Fue un buen partido, gente. Vimos un buen partido, acompañó a la gente. Se hablaba de que, bueno, hubo problemas en Tucumán en los últimos días de un temporal. Y la realidad es que hoy la cancha estaba llena, el clima se notaba que estaba muy lindo para jugar. Yo imaginaba un campo de juego que parecía un terreno de batalla, ¿no? Al de los gladiadores, porque está lleno de barro, no estaba ni lleno de barro, sino que la cancha estaba linda para jugar. Y los equipos se entregaron. Yo creo que hoy en día no es para destacar solamente a un equipo, sino que es para destacar a los dos. Porque incluso Taruca, si bien no le salió nada en ataque, porque concretó mucho menos, insisto, de lo que generó, la realidad es que el partido de Tarucas no fue un partido malo. Y Pampas termina redondeando una noche muy, pero muy buena. 8.50 en 9, creo que aprobadísimo. Y Tarucas le pondría un 5.50/6. Creo que, insisto, le pasó factura no haber tenido a Francisco Moreno desde el arranque. Pudo haber sido distinta la historia, no sabemos. Posiblemente, porque es un jugador que marca enormes diferencias en el fijo. Pero bueno, gente, lo hecho está. Lo cierto es que se pone más lindo el torneo porque Tarucas había ganado sus primeros 3 partidos. El primero de esos frente a Segnam. Luego le había ganado también a Peñarol. Recordemos Peñarol, el último campeón, aunque se ha desmantelado de cara a esta temporada. Esto fue en Montevideo y en Estadio Charrúa. Y por último habían hecho lo propio frente a Dogos en un partido de fuste. En lo que fue el primer partido realmente crucial para lo que es el equipo que tiene a Álvaro Galindo, uno para mí de los mejores entrenadores que tiene la República Argentina, al frente. Y por el lado de Pampas, la realidad es que habían arrancado titubeantes, ¿no? Con aquella victoria, tal vez sin convencer demasiado desde el juego, pero sí en el resultado contra Yacaré en el Estadio Héroes del Curupaití en la fecha inaugural. Luego habían sucumbido una vez más en el superclásico de rugby argentino contra Dogos en la Catedral de Rugby, encima de local allí en el CAS, en la calle Roca Sáenz Peña. Y por último, le habían ganado sobre el final, ¿no? a Capibaras, que se quedó cerquita incluso de arrebatar la victoria en ese minuto de cierre. Así que bueno, gente, se armó el Super Rugby Américas. Mañana veremos que en realidad ya, sí, todavía son las 11 de la noche, no estamos todavía en el día sábado. Mañana tendremos doble partido, 6:30 de la tarde, será turno para Yacaré frente a Capibaras en Asunción, allí en Asunción de Paraguay, y posteriormente, apenas termina dicho cotejo, van a estar jugando Dogos en Córdoba Athletic frente a Segnam. Gente, partidazos. Antes también estuvo la victoria de Peñarol contra Cobras, así que bueno, para el conjunto Mancha se acomodó con estos dos éxitos frente a Segnam. Es cierto, un Segnam B, porque los jugadores estaban
fundamentalmente con los Cóndores en Italia, en lo que fue aquella ajustada caída frente al segundo equipo del seleccionado itálico. Y ahora veremos qué es lo que pasa, porque le ganaron a Cobras, pero todavía creo que le falta enfrentar a un rival argentino, luego lo que fueron obviamente esas dos caídas, primero contra Capibaras en el Hipódromo Rosario y luego en condición de local contra Tarucas. Así que bueno gente, lo de siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y nosotros nos encontramos el día de mañana con la reacción de lo que va a ser los Pumas Sevens en Nueva York, porque van a estar jugando frente a Fiji a las 11 de la mañana, luego enfrentarán a España y por último harán los propios frente a Gran Bretaña y también tendremos estos dos partidos. En primer lugar, Capibara frente a Yacaré en Paraguay, luego también Dogos contra Selknam y en el medio la definición del torneo de las 6 naciones, gente. Irlanda contra Escocia, Gales contra Italia que no se juega por nada y Francia que busca ser bicampeón contra Inglaterra. Hasta la próxima.